Don Alejandro Cuevas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay, Agustín? Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tratar de un asunto que es curioso, ¿no? A ver, personas en las que una determinada lesión da la cara y personas que en las que esa misma lesión pues solo da la cara mediante una resonancia o un estudio muy concreto. No sé si lo he explicado más o menos bien. A ver, yo quizá lo diría un poquito diferente para intentar no llevar a dudas a nadie. A ver, básicamente, podemos hablar de hallazgos que aparecen en las imágenes, en las pruebas de imagen, ya sean resonancia, ecografía, radiografía, TAC, ¿de acuerdo? Y hay veces que esos hallazgos se relacionan a síntomas, pero también es frecuente encontrar ese tipo de imágenes, ese tipo de hallazgos, cuando no hay síntomas ni ningún otro tipo de problema. Por tanto, no hablaríamos ni siquiera de patología, ¿vale? Y la verdad es que esto es algo que nos trae de cabeza a muchísimos sanitarios, y es porque no es tan sencillo como aparece una imagen fea, un hallazgo feo en resonancias, ecografía, radiografía, insisto, y por tanto ese es el motivo de los síntomas del paciente, sino que la ciencia a día de hoy demuestra y continuamente se va reafirmando que es muy frecuente encontrar hallazgos no relevantes en personas completamente asintomáticas. Y esto además se va estudiando cada vez en más articulaciones y más zonas del cuerpo. Y si quieres incluso, pues te voy dando algunos datos que creo que son bastante llamativos. Fíjate, en patología de menisco, es decir, personas que a nivel de resonancia magnética supuestamente deberían tener dolor de menisco porque tienen una lesión en el menisco, se produce en el 31,1% de los casos, según ciertos estudios. Es decir, cogemos a 100 personas que no tengan dolor de rodilla y que no tengan problemas de menisco, pero aún así en el 31% de ellos, en deportistas, además en este caso, van a tener una imagen que supuestamente debería dar síntomas, pero que no los da. ¿De acuerdo? ¿Qué implica esto? Si a este deportista al día siguiente le empieza a molestar la rodilla y le hacen una resonancia, es importante hacer un muy buen diagnóstico diferencial para no liarnos con ese menisco que realmente posiblemente no le esté dando la lata, aunque la imagen sea fea desde el inicio. No sé si me explico con eso, Agus. Sí, perfectamente. Pues lo dicho, el 31% de patología de menisco. En la cadera, por ejemplo, hay una estructura que se llama labrum, que también es normal encontrarla dañada en el 69% de los deportistas. 69 es una barbaridad, insisto, asintomáticos, sin ningún tipo de síntomas en este caso. Hay también un caso muy curioso que me llama muchísimo la atención, y es que este es un estudio americano muy interesante sobre jugadores de béisbol, y hablan que en personas completamente sanas, jugadores completamente sanos, en torno al 68% tienen al menos una tendinopatía y el 32% una rotura de un tendón en el hombro. Personas completamente asintomáticas. Y por eso nos llama mucho la atención cuando nos llaman muchas veces los pacientes, tanto deportistas como pacientes no deportistas, asustados porque tienen una rotura tendinosa. Y la gran duda es esa, saber que si evidentemente es esa rotura el motivo de los síntomas del paciente o no. Pero fíjate los datos, que son bastante esclarecedores, creo, de con cuánta frecuencia es normal encontrar en personas completamente sanas imágenes que a priori nos darían incluso miedo, ¿no? Claro, aquello de que si vas al médico te sale algo seguro, ¿no? Exactamente. Llegas con un síntoma y sales con un síntoma y con un problema, ¿no? Claro. Nada, pues por eso simplemente, y por eso quiero traer el tema hoy, creo que es interesante y que también a nivel social se sepa que lo importante de las pruebas complementarias, y su propio nombre lo indican, es que complementan al resto del diagnóstico y que nunca, o prácticamente nunca, solamente una prueba complementaria, una ecografía, una resonancia, va a ser un diagnóstico en sí, sino que debe verse acompañado de toda la historia clínica que realiza bien el médico, bien el fisioterapeuta, bien el especialista que sea realmente. Y creo que esto es lo interesante, ¿no? Que siempre tengamos en cuenta que no solo se producen, por así decirlo, dificultades a nivel de diagnóstico por las imágenes, sino que, insisto, hay que complementarlo. Y me gustaría comentarte, Agustín, si puede ser por último, un pequeño estudio que se hizo en 2017, bueno, de pequeño tiene poco, pero que sí es bastante anecdótico, bastante curioso. Y se trata de una paciente que se vio sometida a 10 resonancias magnéticas, en este caso era por un problema lumbar, ¿de acuerdo? 10 resonancias magnéticas durante 3 semanas en distintos centros, en 10 centros diferentes. Es decir, tengo a un paciente
que se hace 10 resonancias en 10 centros en 3 semanas de diferencia. Sí. Lo gracioso de esto es que en los 10 informes que se hicieron aparecieron un total de 49 hallazgos con respecto a imagen diferentes. 49 diferentes. ¿Y sabes qué es la vuelta de tuerca, la gracia de esto? Dime. Que ninguno de los 49 apareció en los 10 informes. Ni uno solo se repitió en absolutamente todos. Es decir, los 10 radiólogos emitieron 49 hallazgos diferentes, pero ninguno de los 10 repitió el mismo en absolutamente todos los casos. Curioso. Y aquí entra en juego ya no solamente lo que hablábamos antes de la importancia de tener en cuenta que también podemos tener a personas sanas con imágenes feas, sino que además dependerá mucho de la interpretación de o bien el radiólogo o bien el especialista en imagen que sea, generalmente siempre radiólogos, ¿vale? Pero lo dicho, que las imágenes son muy importantes, y tienen su hueco dentro del diagnóstico, pero no son el único factor que determina cuál es el diagnóstico de un paciente. Y siempre, efectivamente, dependiendo del diagnóstico del que se parte, si te equivocas diagnosticando, el tratamiento difícilmente va a producir un cambio, simplemente. Pues muy bien, gracias como siempre por tu explicación, Alejandro, ¿eh? Un saludo. Nada, para eso estamos. Un saludo.